Hoy comenzamos con Guadalupe, Santander, un pueblo con mucha historia y con una de las iglesias más lindas de Colombia. También te daré algunas recomendaciones para visitar la famosa Quebrada de las Gachas y pasaremos por Villanueva. Conocerás a Doña Socorro y cómo con amor prepara a diario deliciosos dulces en el parque. Santander, un departamento hermoso en Colombia. Aquí comenzaremos con un recorrido por varios puntos que tendrás que conocer. Te daré recomendaciones de comida, recomendaciones de lugares y todo lo necesario para que disfrutes este viaje de principio a fin. Bienvenidos a Viaja con Charlie. El recorrido comenzó muy temprano. Salí de Bogotá aproximadamente a las 3:30 de la mañana. Organicé las maletas y por supuesto traje conmigo mi maleta Montbags, que si ya la conoces, déjame en los comentarios tu experiencia y lo maravillosa que es. A mí me ha encantado. El recorrido se espera que sea al menos 6 horas para llegar al destino. Son aproximadamente 270 kilómetros. En lo personal, preferí tomar la vía por Tunja. Ten cuidado con la neblina que puedas encontrar por el camino. También podrás llegar en bus hasta Oiva, Santander, o algún bus directo hasta Guadalupe. La empresa Omega cubre esta ruta. Son las 6 de la mañana, vamos en camino a Santander y quiero contarles que manejar por Colombia es algo muy lindo. Miren estos paisajes. Son las 7 de la mañana y en un pueblo llamado Santana existe un parador de camioneros. Aquí encontrarás la famosa carne oreada, que viene acompañada de arepa santanderiana y mucha yuca. Sí, ya llegamos a Santander y aquí una picada de carnes que costó 25.000 pesos. El punto exacto de este parador te lo dejo en la descripción. Empezando con toda en Santander. 8:30 am y ya desviamos en Oiva para Guadalupe. La carretera es un poco angosta y ten cuidado porque hay unos tramos que está destapada. 30 minutos después llegarás a varias casas y en la descripción te dejaré el punto exacto para desviar y tomarás esta vía hasta llegar a un café muy lindo que se llama Café de mi Tierra. Sí, este lugar está vacío y ya les contaré por qué. Estoy en Guadalupe, Santander. Hoy es Domingo de Ramos y este es un pueblo muy lindo que debes visitar en Santander. Esta es su iglesia. Y para llegar aquí hacen falta 6 horas desde Bogotá o 5 horas desde Bucaramanga. Llegas a Oiva y haces un desvío. Desde Oiva hasta este pueblito son aproximadamente 45 minutos. Uno de los atractivos turísticos más imprescindibles que tienes que visitar cuando vengas a Guadalupe es la Quebrada de las Gachas. Y aquí te voy a dejar unas imágenes. Lastimosamente hoy no pudimos visitarlas porque hay muchísimo verano, no hay agua. Y se necesita bastante agua para que puedas ver el agua correr por estos huequitos que queda en esta quebrada. Y aquí te voy a dejar unas imágenes de cómo luciría con agua. Pero no vamos a perder nuestra visita a Santander, vamos a visitar varios pueblos y te van a encantar. Guadalupe fue fundado en 1715. Su economía se basa en la agricultura y la ganadería. Cuenta con varios sitios de interés, como es el Pozo El Salitre, el Pozo La Gloria y la Quebrada Las Gachas, que se recomienda visitar entre abril y diciembre. En época de verano no tendrá tanta agua. Y por supuesto, la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe de Moguer. Esta, tras el incendio de principios del siglo XX, fue reconstruida totalmente. El primitivo templo contaba con una imagen tallada en madera española, advocación hispánica traída por las primeras familias asentadas en este territorio. Ella se quemó en el incendio. Esta iglesia me parece particularmente muy linda. ¿Qué me dices tú? No pude ingresar ya que se encontraban en una celebración eucarística. Igual te dejo unas lindas panorámicas que tomé con mi dron.
Y si les ha gustado Guadalupe Santander, déjame en los comentarios qué más se puede visitar aquí. Siguiendo a nuestro próximo destino, paré en un lugar con una vista increíble. Había pasado un par de veces hasta que me animé a parar y valió la pena. El lugar se llama Vista Grande, vende postres y lácteos. Podrás también parar por un café y el cheesecake de limón que compré estaba delicioso. Te dejaré la ubicación en la descripción. Seguimos nuestro recorrido por Santander. En San Gil desvié hacia el camino a Barichara y casi llegando quise hacer un pequeño desvío a Villanueva. No es obligatorio, pero te contaré una linda historia. Estoy en Villanueva, Santander, una parada corta que puedes hacer en un pequeño desvío hacia Barichara. Ella es Socorro y toda su vida se ha dedicado a vender dulces en todo el parque de Villanueva. Los hace con mucho amor y pasión. No quise indagar más en su vida, pero si tienen la oportunidad de pasar por allí y hacer un pequeño gasto, no duden en hacerlo. Yo me compré un dulce muy especial. Y esta es una solterita, es un dulce típico, en toda Colombia lo he visto, y es de dulce de auyama y tiene otros toppings, otras cositas para complementarlo. Te va a gustar mucho. Y bueno, estaba muy delicioso. Este video fue justo antes de botar la mitad del dulce porque tenía tanto queso y dulce de mora encima que se me cayó como una papilla, pero lo disfruté muchísimo. Bueno, lo que me quedó. Entonces ya lo sabes, si estás en Villanueva, pásate por la iglesia del pueblito. Y también Doña Socorro tiene varias compañeras, pero ella se encuentra aquí. También en el parque se detiene el bus que sale hacia San Gil o Barichara. Pregunta los horarios con el conductor, no hay pierde. Espero que te esté gustando este recorrido por Santander. Si quieres conocer más, te voy a dejar aquí unos videos de San Gil, de Barichara y de otros lugares en Santander que te van a encantar. Comeré los chorizos de Doña Eustaquia en Valle de San José, pasearé por el Parque El Gallineral en San Gil y me tomaré una foto en el Salto del Mico, justo antes de ir a uno de los mejores restaurantes de Colombia. Sígueme, comparte y nos vemos en un próximo destino, expertos viajeros.